La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con un hombre que desde 1995 se ha dedicado de lleno a la investigación y a la crónica del municipio de Pinal de Amoles, el doctor Rubén Páramo. En su trabajo destaca la investigación que realizó sobre el general Tomás Mejía, oriundo de este municipio, y que es un personaje de la historia no solo de Querétaro, sino también del país. Acompáñenme a conocer a Rubén. Rubén. Emilio, ¿cómo estás? Bien, muy contento de venir a platicar contigo porque sé muchas cosas de ti, pero nos vas a decir muchísimos secretos que tienes. Bienvenido a tu casa. Gracias, te lo agradezco Gracias mucho. Gracias. Como cada semana, los saludo a todos ustedes en una crónica de esta odisea en Querétaro, que ha sido para mí en lo personal una experiencia de un valor muy grande, muy especial, porque me da la oportunidad de conocer a personalidades, a personajes, a personas de distintas condiciones, de distintas edades, de distintas actividades, que nos narran su odisea, su aventura en un Querétaro que ha crecido en los últimos 50 años de una manera exponencial. Hoy me toca platicar con un gran amigo mío, a quien yo le estoy muy agradecido porque me hizo el favor de invitarme a formar parte de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro. Me acuerdo muy bien de esa ocasión. Yo te agradezco mucho que nos recibas en tu casa, Rubén, y gracias por abrir tu lugar en donde tienes tantos tesoros guardados. De tal manera que vamos a empezar a platicar de esta aventura, que es una muestra pequeña de lo que has hecho durante ¿cuántos años? Vamos a cumplir, ya empecé en 1982. Ibas a decir 1800. En 1982, empezó por una investigación de... ¿30 años? Sí. 30 años. Una investigación de los orígenes de los apellidos de mi esposa. Ah, no me digas. Así es como empecé. Ese fue una especie como detonante. Un detonante. Y posteriormente ya encontré cosas muy extraordinarias de la historia del municipio y me empecé a meter en los archivos. Vamos a llegar en su momento a detalles tan finos como este, y te quiero preguntar, tú eres el cronista de Jalpan. Pinal de Amoles, Querétaro. Pinal de Amoles, Querétaro, antes de llegar a Jalpan. No, o después de Jalpan. Antes de llegar a Jalpan. Antes de llegar a Jalpan, exactamente. ¿Por qué te arraigaste? ¿Eres tú de ahí? No, yo soy originario del pueblo de Soria, Guanajuato, del municipio de Comonfort. No me digas, de Guanajuato. Así es, Comonfort, Guanajuato. Ok, y naces allá, tus papás son de allá, es decir, toda la familia es de allá. Toda la familia. ¿Y qué pasó? Bueno, yo vine a hacer mi servicio, mi internado rotatorio aquí en Querétaro, y de aquí me dijeron que a dónde quería hacer mi servicio social, y me puse a hacer, me pidieron varias opciones de las comunidades y municipios, y yo puse a hacer Tilmarín de Dopingüe, Cucaramacara, Títere fue, y Pinal fue de Amoles. Y fue muy afortunado porque es un pueblo muy bello, muy bonito, enclavado en la mera, todavía no es Huasteca, es la sierra. Es el corazón de la Sierra. De la sierra. Ok, la parte más alta, ¿verdad? Toda la sierra más o menos tiene
algunas partes como San Joaquín, Pinal, bueno, Amialco, que es otra sierra también muy alta. También muy alta. Pero al fin es sierra. Es impresionante. Pero unas norte y otras. Sí, exactamente. Bien. ¿Hasta qué edad vives tú en Guanajuato? Yo me fui no me fui de allí, sino me fui de mi pueblo a estudiar la secundaria en Moroleón, Guanajuato. Moroleón. ¿Qué hacían tus papás ahí? Mi papá trabajaba como obrero textil en la fábrica de Soria, Guanajuato. Soria es una comunidad que se dedica a la fabricación de casimires, Casimir Soria. Mira, sí es cierto. Hasta ahorita me cayó el 20, sí es cierto. Así es. Ok. ¿Y cómo nace esa actividad dentro de Soria? ¿Qué pasó? No, esto fue ya muchos años antes. Don Eusebio González, un español, compró allí esta zona y tenía varias fábricas, unas en Salvatierra, otras en San Miguel y la de Soria, Guanajuato, San Fernando, Soria. Con relación a Celaya, por ejemplo, ¿a qué distancia está entre...? Celaya debe tener unos 14 kilómetros. Pues entonces... De Celaya. Salamanca. Sí, es donde pasaba el tren Azteca, allí en Palma Escobedo y Soria están pegados. Mira, tiene su historia entonces. Sí, el ferrocarril Azteca. Tú te vas a estudiar afuera la secundaria, la preparatoria. En Celaya. ¿Y la profesional? La hice en la Universidad Nicolaída, Michoacán. Allá en Michoacán. En la Facultad de Medicina. Pues entonces eres muy cosmopolita, andas Así por todos lados. De todos lados te corrían. Pues sí. Qué bien. Éramos de los supuestos rojillos. Sí. Comunistoides. Sí. ¿Te tocó esa época? Sí, cómo no. Sí me tocó. Y entonces, estando en Michoacán, te tocó esa... El movimiento del 1968. 68. Y eras de los alebrestados de... Pues al inicio sí apoyé ese movimiento. Posteriormente descubre uno muchas situaciones que son totalmente no justificables y me retiré del movimiento. Ok, bien. ¿Qué te llamó? ¿Cuál fue tu llamado para la medicina? Bueno, es que tuve familiares, un tío mío, primo hermano de mi papá, que era ginecobstetra. Entonces él me llamaba, yo me iba con él allí en Moroleón, al hospital, a ayudarle en lo que pudiera. Ya fui, empecé. Sí, allí empecé. ¿Tú crees que este tío de alguna manera maliciosamente te invitaba para ver si te tocaba el gusto por la medicina? Pues habíamos dos, ya mi primo ya se murió, también hizo una especialidad en medicina interna. Él era hijo de un hermano de mi tío Salvador. Y los dos íbamos, y los dos salimos para estudiar medicina. Sí, fue una influencia, mi tío fue una influencia para nosotros. ¿Y cuál fue tu especialidad? Después hice la especialidad en medicina del trabajo. Medicina del trabajo. trabajo. Salud ocupacional. Ok, salud ocupacional. Pero esa la hice en el seguro. ¿Ya en el Seguro Social? Sí. ¿Aquí en Querétaro? No, en México. En México. Aunque nació en Comonfort, Guanajuato, Rubén descubrió y se enamoró por un azar del municipio de Pinal de Amoles. Ahora, el cariño que tiene por esta tierra lo llevó a ser cronista y médico de este pueblo queretano. Estamos llegando a una parte en la que el joven Rubén, el niño Rubén, ve su vida pasar a partir de Soria hasta la universidad en Michoacán. Y de repente, la casualidad, la suerte, el PIN 1, PIN 2, PIN 3, te lleva a Pinal de Amoles, que para mí es un lugar especial porque tengo algunos amigos ahí. Pero a mí me encanta el pueblo, me encanta el área, es preciosa, preciosa. Y estando ahí, ¿qué pasó? Bueno, una de las cosas más bonitas que me sucedieron ahí, yo llegué en noviembre. Llegué en noviembre, 29 de noviembre.
me llevaron a la cliniquilla, a la clínica pequeña, con un lugar donde yo tenía que quedarme. Y pues me acosté y al otro día en la mañana me paré, salí y oh, sorpresa, que me encuentro 1,5 metros de nieve. ¿De nieve? De nieve. Lo que solo había visto yo en las películas de John Wayne. De verdad, yo me quedé pasmado, digo, solo en las películas había visto yo. Pero es recurrente la nieve, sí, la nieve ahí. La nieve allí es recurrente. ¿O es granizo? No, es nieve. Nieve. Nieve, copos de nieve. Ahí tengo fotografías extraordinarias fotografías de las nevadas hermosas que hemos tenido. ¿Cuándo te casas? Bueno, yo llegué allí, 69, yo me caso en el 70. ¿Allá? Prácticamente. En 9 meses que llegué allí me casé. ¿Y ahí conociste a tu esposa? Allí conocí a mi esposa. ¿Era de ahí? No. Sí, mi esposa era de ahí allí. de mero. Era hija de don Amado Herrera Martínez y de doña Joaquina Altamirano Ledesma de Jalpan. Él era de Pinal y ella era de Jalpan. Serranos, puros los dos. Ajá. Y ahí fue. Cuando fui la primera vez al tianguis, que se hace todavía, desde esa época, allí en el centro del pueblito, allí la vi por primera vez. No, pues aquel muchachón de 2 metros, Allí es donde la conocí. Ahí está el doctor. Ahí, y ahí entonces ahí la conoces. Ahí la conocí. Y ahí se casan. Allí nos casamos. Ok. Y me comentabas que investigando sobre los apellidos de tu esposa, ese fue un clic a partir del cual empezaste a investigar y te sentiste atraído por esa sensación de buscar, de escarbar, de hurgar en documentos. Ahí nace el cronista. Así es, porque mira, yo empecé a hurgar entre los archivos de la presidencia y los archivos de lo que es la parroquia de San Pedro Escanela, que es la parroquia más antigua de lo que es el arzobispado de Querétaro. La vicaría y curato más antiguo de Querétaro. De lo que es Querétaro. Sí. Vicaría de 1609, parroquia de 1614. No, pues entonces tiene una historial. No, hombre, tremendo. Maravilloso. Y también empecé a ver hasta de dónde venían los apellidos de mi esposa. El Herrera y el Altamirano. Y más que todo por el Herrera me fui. Y me encontré documentos fabulosos, en los cuales se hace la repartición de tierras para los soldados españoles de Cadereyta que le dan en la Sierra Gorda. Y allí me encuentro un personaje, don Fernando de Herrera y Castañeda, que aún hay Herrera y Castañeda aquí, de la misma familia de Cadereyta. No, aquí. Un licenciado muy amigo, muy estimado. Y entonces dije, bueno, pues, Herrera Castañeda. Herrera Castañeda. Bueno, pues era cabo y caudillo. Bueno, quiero don decir, Fernando de Herrera y Castañeda. ¿cómo se llama este muchacho? Él se llama Francisco, creo. Bueno, quiero decirte que hoy, hace 2 horas, me lo encontré en el centro. Es él. A Francisco. Es él. Es él. Es él. Él es descendiente de esos personajes. Y de allí, allá encuentro ya 2 personajes de la misma feria de don Fernando de Herrera y Castañeda. Uno que se llamaba Cristóbal, que vivía en Amoles, Pinal de Amoles hoy, y el otro vivía en Tonatico. Originalmente era Amoles. Amoles. Y después sería... Real. Mineral y Minas de San José fue primero. Real de San José. Y después Real del Pinal. Y luego Real de San José del Pinal de los Amoles. Y después Pinal de Amoles. Ya para recortar, porque estaba el título así. Exactamente. Pero bueno. Sí. Entonces, gracias al pueblo de Pinal de Amoles, conoces a tu esposa, se casa, tienes la inquietud de investigar sobre sus antecedentes y sus ascendentes, y te vas metiendo poco a poco, sin querer queriendo, y te vas de bruces y caes a estudiar la historia. Así es. ¿Eso te lleva a escribir algo? Claro. Es que empezando yo a investigar,
Leía lo poco que estaba escrito de Pinal de Amoles y resulta que la mayoría de todo era una mentira. Porque al comparar mis documentos primarios que yo encontré, no estaba de acuerdo con lo que ahí estaba escrito. Más que mentiras, era información de la tradición oral, más que nada. El problema es mira, los primeros cronistas que hubo no tuvieron el apoyo del gobierno. Eran personas que lo hacían por gusto. Entonces no podían salir a Querétaro, los archivos donde yo podía salir, porque era un gasto. Es hotel, comida, todo. Y no les daban un centavo. Eso no es posible. Pero sí, mucho de lo que estaba escrito no tenía ningún fundamento con ningún documento primario, sino era por lo que habían oído, nada más, lo oído. La tradición oral, sí, exactamente. Y realmente no. Entonces hubo un tiempo en que inclusive algunos cronistas me decían que yo estaba acabando con la historia de Pinal, porque yo les dije que no hubo tal batalla de la batalla de la Sierra de la Media Luna con Escandón. No es cierto, dije. Eso es una mentira. Pues yo tenía los documentos en la mano. Y entonces eso era quizá la manera en donde decirle, un extraño viene a decirnos que esto no es cierto, sino la verdad es otra, pues está mal. ¿Y eso te llevó a hacer tu primer libro? Pues sí, ya empecé, y el primer libro, cuando por medio de oposición con el cronista que estaba, porque lo tiene que nombrar el cabildo, le dije, yo quiero ese puesto, pero yo quiero, frente a él, que él demuestre de dónde, qué ha hecho en ese tiempo que ha estado de cronista, y yo llevo lo que yo tengo. Lo llamaron 3 veces a cabildo, jamás se presentó, y cabildo le quitó el de esto y me dio el nombramiento. Fue el 5 de abril de 1995. Entonces, nació el cronista. ¿A dónde nos puede llevar nuestra curiosidad personal? Quizá podemos encontrar nuevos intereses que nos lleven a descubrimientos fascinantes dentro de las páginas de la historia que ha esperado ser contada. O tal vez la curiosidad nos pueda llevar a ser cronistas de nuestra ciudad. Mira, estoy viendo aquí tu primer libro. Compendio Histórico Municipal de Pinal de Amoles, que cubre de 1606 a 2006. Este libro marca, pues, toda una historia, toda una odisea de Rubén en el mundo de la crónica. Así, este es tu primer libro. Ese es mi primer libro, okay. Exactamente. ¿A partir de cuándo empezaste tú a hacer tus primeras investigaciones con relación a los apellidos de tu esposa? En 1982. 1982. ¿Y lo escribes en 2006? La cosa es que esto ya estaba, lo entregué en 1995, cuando me nombraron cronista al presidente municipal desde entonces. Entonces, se tardó Se tardó el presidente municipal, Francisco Olvera Marín, y hasta el presidente, Isidro Garay, fue cuando me hizo el favor de publicarlo. Mira, qué interesante. Bien, yo creo que es tal el acervo que tú tienes en tu biblioteca aquí y lo que has desarrollado en el propio Pinal, que he tenido oportunidad de estar allá también, pues que tienes otro museo allá, tienes una cantidad de trabajo realizado, de investigación, de muestras, de artesanales de la zona, de toda la historia, de tal manera que tu proyecto, tu odisea, tu aventura, va a requerir de una segunda sesión, Rubén, si nos das autorización de que así sea. ¿Por qué? Porque pues, es demasiado. Con mucho gusto, yo cuantas veces deseen, aquí estoy a la orden. Efectivamente son pues muchos años de trabajo. La lucha que tuve para que me pusieran en el museo,
que gracias a Dios lo logré después de 30 y tantos años de luchar porque pusieran un lugar propio del museo, y gracias al exgobernador Francisco Domínguez Servién y a Paulina Guado Romero, que hicieron el favor de hacer, y tenemos nuestro museo, y eso es una cosa hermosísima. Bien, yo creo, Rubén, que en un segundo episodio que haremos, nos tendremos oportunidad de platicar un poco sobre esto. Hoy quisiera hacerte, por último, una pregunta. Los padres tenemos hijos, y dentro de los hijos siempre hay uno que destaca porque es más simpático, porque está más asociado con nosotros, con nuestra manera de ser, el consentido, podríamos decir. De toda tu obra, ¿hay un libro en especial que lo consideres como especial, o un evento, no tanto una obra, sino de un evento del cual guardes un recuerdo muy, muy especial? Pues sí, realmente uno de los libros que me da mucha alegría es el del general Tomás Mejía. Que a mí la portada me parece preciosa, me parece muy bien lograda. Este es tu libro que no precisamente culmina, pero sí reúne toda una serie de elementos que te hacen sentir muy feliz de haber de hacer de este trabajo como cronista. Claro que sí, porque es un personaje que ha sido vituperado por el gobierno que triunfó y lo han tenido como un traidor. Es un personaje extraordinario, Jonás auténtico, no tiene mezcla de nada, y si leen el libro, y más que tenemos para anexarle, van a comprender, sin ánimo de partidismo ni nada, es un personaje extraordinario. Un individuo que nació en un jacal de Amoles y llegó a ocupar los puestos más altos del ejército mexicano, siendo 3 veces gobernador del estado de Querétaro, y murió en la absoluta pobreza. Sí, hay una, no sé si sea un mito o una leyenda, de que estuvo el cadáver en la casa con su mujer. En una de las colonias más pobres de México, estuvo sentado en una silla, y hasta que tuvo la señora, a base de lavar y tejer, con una hija bandadita que tenía el señor gobernador, para poder darle sepultura en el Panteón de San Fernando en México. Bien, pues este libro hay que leerlo. Con sus investigaciones, Rubén ha cambiado la historia de Pinal de Amoles. Los descubrimientos que ha hecho basados en documentos reales han dado un giro por completo al pasado de este municipio, logrando inclusive reivindicar a personajes como el ya citado Tomás Mejía. Rubén Páramo Quero, a quien le agradecemos una vez más el habernos recibido en su casa. Emilio, pues agradecerles a ustedes y a Radio Televisión Querétaro. Muy bien. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí en su casa. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.